Dios le bendiga y bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder seguir estudiando su palabra y poniéndola en práctica. Un momento. Hoy vamos a continuar, hermanos, y vamos a tratar un tema sobre la rebelión, un caso de rebelión, pues, o más bien varios casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Y para eso quisiera que vayamos a el libro de Génesis, en el capítulo 9 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 9. Estaremos leyendo de los versículos 20 al 27. Génesis, capítulo 9, versículos del 20 al 27. Génesis, capítulo 9, versículos del 20 al 27, dice así la palabra del Señor. Después, vamos a leer desde el 19 para que usted tenga el contexto. 18, perdón. Génesis capítulo 9, a partir del versículo 18, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jaf y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hasta allí leemos, mis hermanos amados. Aquí vamos a tratar el caso de rebelión, porque Noé es la figura de autoridad aquí. Era el padre. Noé tuvo 3 hijos, como leemos allí, Cam, Jafet y Sem, o Sem, Cam y Jafet. Entonces, estos 3 hijos de Noé estaban bajo su autoridad, evidentemente. ¿Qué aconteció aquí? Que ya estaba prohibido por Dios. Eso lo vemos en el libro de Levíticos, en el capítulo 18, acerca de tener cuidado de ver la desnudez de nuestros padres, y ahí hay una lista de varias cosas en el capítulo 18 del libro del Levítico. Nosotros vemos aquí la actitud de Cam al ver a su figura de autoridad, en este caso su padre, viéndole desnudo. No solamente acontece el hecho de que le haya visto, no haya procurado cubrir la desnudez de su padre, sino que él salió y lo divulgó también. Él se revela de esta forma contra su autoridad. Que nosotros estamos viendo en esta escena, para un poco más práctico, usted lo pueda ver, porque de pronto uno puede leerlo así y decir: bueno, se burló del papá y basta. No, tiene una trascendencia esto, algo más profundo, y fue que ante el fracaso de Noé como figura de autoridad en este caso, es decir, no debió haberse embriagado Noé, y al quedar en un espectáculo tal que mostrara su desnudez, él estaba dentro de su tienda, no era que estaba haciendo striptease, él estaba dentro de su tienda, pero la condición de fracaso por ser autoridad, es decir, lo que él había hecho no era correcto, no era bien visto, estaba mal de parte de cualquiera, y más de una autoridad.
En este caso de esa embriaguez, era una oportunidad ante el fracaso de la autoridad, ante el mal comportamiento de la autoridad. Es una prueba tanto para nosotros así como para la misma autoridad. ¿Qué hacemos nosotros entonces ante el fracaso de la autoridad? Porque, por ejemplo, en el caso de Can, él fue y lo comunicó a sus hermanos, es decir, él publicó la embriaguez de su padre, se burló de su padre. Ahora, nosotros ubicándonos en una posición como esta, en una situación como esta, no solamente estamos hablando de embriaguez, sino que el caso de fallo de la autoridad aquí fue esa. Pero ante el fracaso, la debilidad, el fracaso, el error, de la autoridad que hacemos nosotras. Recuerde que estamos hablando de cualquier figura de autoridad, sea en su trabajo, sea en su casa, en la iglesia, en cualquier parte. ¿Qué actitud tenemos nosotros ante eso? ¿Qué revela ese fracaso de la autoridad en este caso, ante esa embriaguez? Que Can sale y divulga. El que es obediente, hermano, a pesar de la condición de esa autoridad, no va a divulgar, no va a revelarse. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que apadrinar cuando nuestra autoridad o la autoridad que sea fracasa, hace algo como esto. No, no nos está hablando de eso. Lo que nos habla es de que uno reconoce a la autoridad, reconozco el fracaso, el error, la equivocación, la mala actitud inclusive de la autoridad, pero yo sigo reconociendo que esa es una autoridad. No una oportunidad para rebelarme contra la autoridad. Eso fue lo que pasó con Can. Can debió de haber actuado de otra manera, y lo que es peor fue que lo divulgó. ¿Por qué? Porque a la hora de que se divulga, que se habla, es decir, no lo manejo yo, sino que lo expongo, es una oportunidad que tiene la persona para desmeritar la autoridad y así sentirse con la posición o la condición de, o el respaldo más bien, de no tener que someterme a esa autoridad, porque ya le encontré el punto débil o porque vi que fracasó. Por lo tanto, continuaré rebelándome o simplemente no quiero someterme a la autoridad, entonces le busco la falla para decir que por esta razón pues no voy a respetar o ser obediente a la autoridad. Y eso nos pondría en una condición. Si esto fuese así, entonces, ya que todos tenemos debilidades, entonces nadie se sometería a la autoridad, nadie obedecería a la autoridad, porque si señalamos la debilidad, el fracaso o cualquiera sea la actitud de la autoridad, entonces pues actuaríamos igual que Can. Él lamentablemente optó por revelarse y a través de esa prueba, que fue una prueba tanto para Noé como para él mismo, ¿qué sucede? Que él lo que hizo fue fracasar. Y como dice Pablo a los Romanos, en capítulo 2 de Romanos, dice, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En este caso, Can se burló del fracaso de Noé a la hora de embriagarse, pero ¿y el que hizo? Es decir, yo divulgué esto, eso no estaba bien, era un fracaso también. Por lo tanto, tengamos cuidado nosotros también de saber cómo manejar las cosas y no usar estas circunstancias para simplemente justificarnos y no querer reconocer o ser obediente a la autoridad. Recuerden, estamos, así como esa autoridad fue probada, así mismo estamos siendo nosotros probados. Esa autoridad en hacer lo que era correcto y nosotros en obedecer a la autoridad, a pesar de.
Evidentemente esto no nos habla de algo que vaya en contra de su palabra, la palabra de Dios o de Dios mismo. Estamos hablando en este sentido. No sé, a mí me cuesta un poco, pastor, porque yo quisiera saber si está claro, así que me gustaría, si alguien tiene una pregunta, no quiero ser desobediente a la autoridad. Entonces, me gustaría saber si esto queda claro o alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, porque a mí a mí me vienen varias preguntas y entonces me pongo a pensar yo, y si alguien también está pensando lo mismo que he pensado yo, por eso quisiera saber si esto está claro o usted tiene algo que comentar aquí con respecto a esto de Noé y su fracaso, pues, y la actitud de su hijo Cam, cómo Cam actuó ante este fracaso, pues, porque fue un fracaso realmente de su padre Noé. ¿Está claro? ¿Quiere alguien comentar algo o preguntar algo? Diga usted. Yo creo que en esto de lo que se ha leído es como nosotros como nuestros padres o nosotros como padres y nuestros hijos, es como que Can tuvo como una excusa para irrespetar a su papá. Entonces eso, como uno viene aplicándolo a la vida de uno, es como, yo antes veía como la debilidad de mi mamá o el error, decía yo, y se lo criticaba, y por eso es que estaba yo un poco molesta. Pero bueno, gracias a Dios ya lo reconocí y hemos hablado un poco de eso. Y cuando nosotros venimos y eso como que es como falta de Dios también. Porque cuando uno le irrespeta a los papás es porque falta de conocimiento. Entonces, eso es lo que yo pienso. Amén. Gracias, mi hermana, por compartir. Sí, bien es cierto y aplicable, ya les digo, a cualquier figura de autoridad, no solamente a nivel de la familia, sino igual en nuestros trabajos, en la iglesia, ante la sociedad misma, porque hay diferentes autoridades. Entonces, eso es muy típico, hermano, más de lo que nosotros tal vez nos podemos imaginar. Se ve la falla, ¿por qué? Porque una autoridad está como en una posición, ¿no? Más alta, hablando jerárquicamente. Entonces, desde esa posición, nosotros los que estamos acá podemos ver sus debilidades, le vemos todo. Esta persona que está en autoridad está más expuesta. Entonces, como está más expuesta, allí se le ven más cosas. ¿Y qué acontece entonces? Que si nosotros nos dedicamos a ver eso, ok, está bien, si lo usamos para orar por esa autoridad y para aprender nosotros en medio de eso. Pero si yo lo utilizo como una justificación para no ser obediente, entonces yo soy la que está en problema. Eso es lo que tenemos que conocer. Dios está en control de todas las cosas. Y si Él está permitiendo esa situación, yo debería de preguntarme a mí antes de hacer el señalamiento al otro, que si bien no vamos a pretender tapar el sol con un dedo, ahí hay un problema. Noé tenía un problema, había actuado mal, se había embriagado y a causa de eso quedó así, expuesto y en vergüenza. Pero eso no nos da derecho a nosotros para actuar de la forma incorrecta, es decir, para rebelarnos contra la autoridad o ser desobedientes a la autoridad, porque entonces yo me estoy poniendo en la posición de que soy mejor que él o ella, porque le estoy haciendo ese señalamiento. Entonces, no, porque no es así, Dios no nos llama a eso. Entonces, si bien es cierto, eso está mal, esa acción estuvo mal, no daba derecho a Cam para actuar de forma desobediente y rebelde inclusive. Entonces, ¿por qué? Porque sus hermanos que escucharon y tuvieron la oportunidad también de entrar y rebelarse también, desobedecer y burlarse de la autoridad, no lo hicieron. Ellos entraron de espalda y cubrieron a su padre y no permitieron que la actitud de su hermano los contagiara a ellos. Entonces, eso es tremendo.
Otra cosa que a mí sí me gustaría anotar allí es que cuando Noé se le pasa todo, la resaca, Noé sabe lo que aconteció con Can y lo que había hecho Can. Entonces, él lo que hace es que maldice a Canaán. Eso es importante también que lo tengamos claro, porque de pronto cuando usted lee, si lee más detalle, se pregunta, porque es la pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia, ¿por qué se maldijo a Canaán? Si usted lo ve en el versículo 25 de Génesis 9, dice que, bueno, vamos desde el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. El hijo era Cam, pero él maldijo a Canaán, es decir, a su nieto. Y por eso muchos dicen, pero ¿por qué fue el otro si el que el que actuó mal fue Can? Entonces, esto ha sido motivo de muchas discusiones. Hay diferentes teorías. Las dos primeras, que ni siquiera se las voy a mencionar, no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Son puras conjeturas que la gente ha hecho acerca de esto, pero lo que sí nosotros podemos considerar es el hecho de que en Génesis capítulo 9, en el versículo 1, si usted se fija, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, lo que se maneja es que, como se acuerda de Balán, que Balac contrató a Balán, el profeta Balán, para que maldijera al pueblo de Israel. Eso está en el libro de Números. Y que dijo Balán, dijo, no puedo maldecir a lo que Dios ha bendecido. Aprovecho la oportunidad aquí también para decirle que hay veces que a muchos hijos de Dios se asustan porque alguien les dijo que les maldijo y le dijo, hermano, lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Y usted es bendito de Jehová, así que no se asuste por eso, que lo que quieran decir, maldito y las locuras que quieran, nosotros somos benditos de Dios. Por lo tanto, tranquilos. Así es que otra cuestión que se maneja es el hecho de que Dios había bendecido a Cam, el hijo, recuerde que eran los 3 hijos de Noé, y a los 3 los bendijo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios conoce todas las cosas, y Canaán no era el único hijo de Cam. Si usted mira conmigo ahí en Génesis capítulo 10, en el versículo 6, Génesis capítulo 10, en el versículo 6, dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fu y Canaán. O sea, Canaán no era el único hijo de Cam. ¿Por qué Dios permitió esto? Dios, que conoce todas las cosas y conoce todos los corazones, sabría evidentemente que Canaán tendría algún vestigio, algo igual que Can, y por eso Dios, que es soberano y conoce todas las cosas, sabría qué corazón tenía Canaán. Recuerde, como el faraón. Dice la palabra en cuanto a Faraón, que Faraón endureció su corazón, y más adelante dice que Dios endureció el corazón de Faraón. No. Habla de eso. Dios ya trató una y otra vez. Asimismo, Dios, que conoce todas las cosas, sabía quién era Canaán y lo que sus descendientes iban a hacer. Y cuando leemos en la palabra cómo esos cananeos fueron una pesadilla y terrible, las cosas que hacían, toda esa maldad ya estaba ahí en ese corazón. Tanto que los descendientes de Canaán fueron gente malvada. Si sigue leyendo conmigo en Génesis capítulo 10, en el versículo 15, dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araceo, al Cineo, etc. Salte conmigo entonces para el versículo 19, de ahí mismo de Génesis 10. Dice,
Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra. Y sigue diciendo, Sodoma y Gomorra. Eso nos habla, hermanos amados, ya de lo que había en ese corazón. Así es que, además de eso, otra explicación que se le da a que Noé haya maldecido a Canaán y no a Can, es el hecho de que Noé hubiese hablado como profeta, y fue una profecía que efectivamente se cumplió, cuando dijo que los hijos de Canaán iban a ser siervos de Sem, como lo dice en Génesis capítulo Génesis capítulo 9, versículos 26, dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, así como también de Jafet. Pero bueno, estamos hablando ahora mismo de Canaán. Entonces, hermanos, pero esto estaba sujeto al cambio también que pudieran tener los hijos de Canaán. Es decir, era condicional. Y tanto es así, hermanos amados, que aún no por el hecho de que nosotros vivamos en medio de una familia o una situación, o porque mi papá, mi abuelito y no sé quién hizo, es que nosotros ahora vamos a cargar con eso, porque eso lo dice también la palabra. Hermanos amados, ¿qué sucede? Que ellos tenían la oportunidad de cambiar, y eso mismo hace Dios con nosotros. Si usted ha estado o ha actuado hasta ahora, o viene de una familia que con actitudes de rebeldía, o usted ha vivido episodios de rebeldía, de falta de sometimiento y de obediencia, sepa que podemos arrepentirnos, que Dios nos da la oportunidad de ese arrepentimiento, para que haya bendición en nuestras vidas, para que sea cambiada toda esa bendición y aún alcance a nuestros familiares también, a sus descendientes, hermanos amados. Fíjese que si es así, que la oportunidad para ellos, para esos hijos de Canaán, era así, que cuando cayeron los muros de Jericó, de que cayeran los muros de Jericó y Josué envió los espías, Rahab la ramera recibió a los espías y ella habló de lo que había escuchado acerca de Dios, y ella sabía y creía por lo que había oído de Dios, que Dios les iba a dar esa tierra, que iba a entregar esa ciudad a ellos, y ella creyó. Y por haber creído, ella y su familia, cuando ellos entraron, libraron a Rahab como una descendiente de Canaán y a toda su familia. Hay perdón si hay arrepentimiento en nuestros corazones. Es importante entonces que nosotros tengamos claro, mis hermanos amados, que lo veamos la gravedad de la rebeldía, no importa cuál haya sido la actitud, y que aunque nuestra autoridad falle, es una oportunidad y estamos siendo probados nosotros, así como esa autoridad está siendo probada, aunque no sea cristiano, y si lo es, con más razón. Esa autoridad está siendo probada, pero usted y yo también estamos siendo probados. Y si hemos fracasado en medio de esa prueba, al ver el fallo, la falta de esa autoridad, sepa, hermano amado, que es una oportunidad para que usted y yo nos arrepintamos, porque es posible, como pasó con Rahab. Así es que es maravilloso que nosotros comprendamos. Yo quería aprovechar la oportunidad para contar esto también, y para animarle que cuando usted lee el hijo del hijo del hijo y de la hija, sepa que es importante que lo manejemos para que conozcamos más de la palabra y nos demos cuenta de los alcances que tiene. ¿Qué acontece con aquel que no conoce el principio de autoridad? Mirándolo en esta misma situación de Noé y sus hijos, el que no conoce la autoridad queda bajo autoridad siempre, y su generación también.
¿Qué significa? Que los demás no vamos siempre vamos a estar bajo una autoridad, pero lo que está hablando aquí es de que al Can, no haber reconocido la autoridad, fíjese que ellos no fueron autoridad. ¿Y cómo vas a ser reconocido aún y tu autoridad? Porque algunos quieren que se les reconozca la autoridad, ya sea como padre, o en el trabajo, en el colegio, o en la iglesia, en donde se encuentre. Quiere que se les reconozca la autoridad. Pero ¿y si nosotros no reconocemos la autoridad? Hay que estar bajo autoridad. Y podemos ser autoridad, pero ¿qué tipo de autoridad seremos si nosotros no nos sometemos a la autoridad? Entonces, ellos lamentablemente, estos descendientes de Canaán y sus descendientes, pues lamentablemente los que no se arrepintieron, pues fracasaron en cuanto a la autoridad y la obediencia a la misma. Pero bueno, este no es el único caso que queremos tratar en el día de hoy. Hay otro caso que queremos tratar que está en Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 10, el libro de Levítico, el tercer libro en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 10, estaremos leyendo los versículos del 1 al 2. Bueno, mejor vamos hasta el 3. Levítico capítulo 10, leemos los versículos del 1 al 3. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó de callar, hermano. Muy bien, gloria a Dios. Aquí vemos también quiénes eran Nadab y Abiú, eran hijos de Aarón. Aarón era la autoridad, puesto que Aarón era el sumo sacerdote. De parte de Aarón era que venían todos los sacerdotes. Sus hijos eran sacerdotes también. Dios ya había establecido qué era lo que se tenía que hacer, cuál era el tipo de incienso, qué tipo de incienso era que se tenía que ofrecer, la forma en que se tenía que ofrecerse, el tiempo en el que tenía que ofrecerse. Dios habla claro, hermanos amados, y dio las directrices. Nosotros también como autoridad, ya sea usted en su casa, el trabajo, la iglesia en donde nos encontremos, debemos procurar hablar con claridad, sin ambigüedades, para que el mensaje sea recibido y luego evitar problemas. Aquí Dios había hablado claro. Era Aarón y el tipo de incienso que había que hacer, la forma en que había que hacerlo y el tiempo en el que había que hacerlo. Pero estos hijos de Aarón decidieron ofrecer el fuego extraño. ¿A qué se refiere entonces para nosotros la aplicación de ese fuego extraño? Significa que cuando no seguimos órdenes, cuando nosotros no obedecemos a la autoridad y andamos nosotros por nuestra propia cuenta, no seguimos las directrices o los lineamientos, porque no, yo sé hacerlo mejor, porque me da la gana, o porque yo creo que yo lo puedo hacer mejor, el motivo que sea. El problema está en que si no se recibe las directrices o las órdenes y no se obedece a la autoridad y se hace como uno quiere, entramos en problemas, porque hermano, eso es esencia de rebeldía. Esto no significa que uno no pueda tener iniciativas, una cosa es esa, pero si ya se ha dado una directriz, hermano, se debe respetar las directrices y en todo caso o consultar, ¿no? Para nosotros.
Fíjese tanto que es así que en el capítulo 8 del libro de Levíticos, 12 veces se menciona a Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. ¿Esto qué nos remarca? El hecho de que Dios les había puesto una autoridad, y ese era Aarón. Y siempre que hablaba, Aarón y sus hijos, y ese era el orden. Pero ellos lamentablemente no hicieron caso. Quisiera pues ejemplificarlo, o más bien reforzarlo, para que usted mire en la palabra lo que le estoy diciendo, para que vea que, porque yo me puse a contarlo, atención. Y es, fíjese, vaya conmigo a Levítico capítulo 8, en el versículo 2, 8, 2, dice, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Pasamos ahora al versículo 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Pasamos ahora, ahí mismo en el capítulo 8, al versículo 13. 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová había mandado a Moisés. En el versículo 14 dice, hizo traer el becerro de Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. En el versículo 18 habla de nuevo, después hizo que trajeran el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos. Saltamos al versículo 22, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos. En el versículo 24, acercándose luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo. El nombre de Aarón ya estaba mencionado al final del versículo 23. Saltamos al versículo 27, dice, las manos de Aarón y las manos de los hijos de Aarón. Saltamos al versículo 30, y roció sobre Aarón y sobre la vestidura sobre sus hijos. El versículo continúa. A Aarón ahí mismo y sus vestiduras y a sus hijos. En el versículo 31, a Aarón y a sus hijos. En el versículo 31 al final, Aarón y sus hijos la comerán. En el versículo 36, Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces, observe el orden siempre. Era Aarón y sus hijos. Dios no estaba llamando a los hijos a que actuaran independientemente. Dios le estaba llamando siempre a Aarón y sus hijos para que ellos actuaran bajo la autoridad de Aarón, porque era Aarón al que él había establecido y ellos tenían que ser los ayudantes en ese momento. No entendieron así y ellos quisieron lamentablemente actuar por su propia cuenta, y esas son las consecuencias que vino. Fuego extraño, dice la palabra, fuego extraño ofrecieron y vino fuego del cielo, cayó sobre ellos y ahí mismo quedaron fulminados, lamentablemente. Me llama la atención algo también sobre la autoridad que de repente tal vez no se considera mucho. Fíjese en el versículo 3 del capítulo 10, dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice, y Aarón cayó. Moisés le está diciendo a Aarón, recordándole que ya Dios había hablado, que el Dios santo
santo, santo, 3 veces santo, tenemos que recordar nosotros que es 3 veces santo para que no pretendamos hacer las cosas para Dios de cualquier manera, ni, hermanos amados, presentarnos nosotros como ellos arbitrariamente de cualquier manera. Entonces, Moisés le está diciendo a Aarón, recordándole lo que ya Dios había dicho. Y dice la palabra que Aarón cayó. ¿Por qué? Porque Aarón reconocía también la autoridad, hermanos amados. Aarón pudiera haber renegado, ¿qué pasó? Mis hijos, los dos los perdí de una vez. ¡Ah! Y enojarse, amargarse y en su tristeza sentir quién sabe cuántas cosas y tomarlo inclusive contra Dios. Pero dice, a mí me llamó tanto la atención esas 3 palabras. Y Aarón cayó. Ay, hermano, cuántas veces hemos hablado de la necesidad de nosotros de callar. Si no vamos a decir algo adecuado, pensemos antes de hablar. Aarón cayó, ciertamente. ¿Qué va a decir? Yo creo que, aunque la palabra no lo dice, o por experiencia que de pronto usted mismo o usted misma ha tenido, en momentos así que uno puede sentir como enojo, ira, o quién sabe qué cosa, antes de ir a despotricar y decir cosas, porque dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, mejor es, me callo. Y después hablo allá con papá y le digo cómo me siento mejor. ¿Ves? Porque no es que, ay, no podemos ir al Señor y decirle cómo nos sentimos. No, al contrario, hay que hablarle. Pero antes de ir a decir necedades, a eso me refiero, que se enciendan las luces para que tengamos cuidado. Y Aarón en un momento tan duro, cayó, dice la palabra. Oh, Señor, ayúdanos, Padre amado. ¿Alguien tiene algo que decir? No calle ahora, hermano, hable. ¡Santo! Oh. ¡Ayúdanos, Jehová! Está fuerte esto, está fuerte. Bueno, pues yo sí quiero comentar algo. Diga usted, mi amada. Bueno, yo lo que quiero comentar es que doy gracias a Dios porque antes no me sometía a nada. Santo. Pero gloria a Dios, muchas cosas han cambiado y una de ellas es esta, el sometimiento a la autoridad. Amén. En todos los aspectos. Así que pues, y la respuesta se ve después. Así mismo es, porque hay bendición. Porque yo nunca haya, es que quería decirlo como testimonio, bueno, perdón, ya, vale, yo no digo más nada, simplemente era eso ya. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos amados. ¿Cómo deseaba Dios que Nadab y Abiú le sirvieran? Él quería que sirvieran bajo la autoridad de Aarón, su padre. Eso es una oportunidad para nosotros también, hermanos amados. Comprendamos eso es una bendición. Otra cosa, usted no sabe a dónde le va a poner Dios más adelante. Y no solamente ya sea en el trabajo, en la iglesia, sino también que usted como padre o madre o una autoridad está sembrando. Entonces, si andamos sin autoridad, o más bien no nos sometemos a la autoridad, y luego yo quiero, hermano amado, que respeten mi autoridad, ¿cómo van a respetar mi amada hermana Gloria? Tiene que cerrar el micrófono. Estamos escuchando su... Sabemos que va en el tren o en el metro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por acompañarnos. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué sucede con esto, mis hermanos amados? Que recordemos que estamos sembrando, entonces debemos cosechar. ¿Y qué tipo de cosecha vamos a tener? Una pregunta. Diga, pastor. ¿Se puede aclarar un poquito más sobre cuando se habla de que sembramos y luego vamos a cosechar? ¿En qué manera se manifiesta eso? Gracias, pastor.
Buena pregunta. A ver si respondo con un ejemplo. Hace unos años estábamos en Basel, Suiza, y recuerdo que una hermanita estaba pasando no sé qué, una situación difícil. Y bueno, a ella se le fueron los tiempos, digo yo, así como un carro sin freno, y entonces la estaba tomando conmigo y estaba muy alterada ella y se estaba pasando de la raya, es decir, eh, por una situación que ella estaba atravesando, ella estaba despotricando conmigo. Y entonces tiene una actitud muy que rayaba en la rebeldía. Entonces yo le dije, hermana, perdón, un momentito, no continúe por allá, porque si usted continúa por allí, resulta que usted está sembrando, porque resulta que yo no he sembrado esa semilla, por lo tanto yo no reconozco esa semilla en este terreno. Yo no estoy cosechando, usted es la que está sembrando. ¿A qué me refería con esto? De que, hermano amado, yo recuerdo cuando en una ocasión con mi pastor tuvimos una diferencia y él me dijo una cosa y yo le respondí, él me dijo otra cosa y yo le respondí, pero ya las cosas estaban tornándose color de hormiga, ver si yo me estaba cruzando la línea. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, si continúas, lo vas a hacer sola. Yo me callé. Él, él me dijo lo que me dijo y se fue. Después yo me quedé, ay, Señor, llorando y hablando con el Señor acerca de eso. Yo, Señor, mira. Bueno, pasó. Después él me mandó a llamar y cuando yo fui a su oficina, él me pidió perdón, yo también, porque ambos nos habíamos acalorado y allí se salvó todo. Él me dice, ay, yo la amo mucho, yo también, pastor. Y ahí quedó todo, a Dios a la gloria, oramos y nunca más hubo problema. Por eso es que al pasar muchos años que yo ni pensaba, hermanos, estar en esta posición, cuando esa hermana está actuando como yo había comenzado y más, porque gracias a Dios que aprendí como Aarón y me callé, ella estaba sembrando, porque yo no estaba cosechando, puesto que yo me callé, no desobedecí y respeté a la autoridad, reconocí esta autoridad, se lo dejé a Dios. Dios, como es justo, nos puso a cada uno, tanto a mi pastor como a mí, en nuestro lugar. Entonces a eso me refiero con sembrar. Usted no sabe si es muy bonito de pronto que uno nos respeten, nos valoren como autoridad, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo con nuestra autoridad? Es decir, con aquellos que están como autoridad sobre nosotros, a eso me refiero. Y entonces yo quiero que mis hijos, que el hermano, que la hermana, que en el trabajo, yo que sé, en la posición en la que me encuentro, yo quiero que los demás reconozcan o respeten la autoridad, pero ¿y yo qué estoy haciendo? De esto hablo con sembrar. Ah, no, pero es que ese es mi hijo o mi hija y tiene que obedecerme y tiene que... Sí, hermano, eso lo puede hacer, fíjese, y aún en el ámbito en que nos encontremos laboral o en la familia o en la iglesia, eso puede hacerle a la persona de los dientes para afuera. Pero nosotros queremos eso, queremos que verdaderamente se aprenda. Queremos que se aprenda, que haya cambios permanentes, porque la persona está consciente y reconoce que esto es una verdad y que es una bendición. El estar bajo autoridad es una bendición. El que yo no me ponga allí, pasar por encima, respetando, valorando, reconociendo lo que es la autoridad y que está establecida por Dios. Y que a Dios tendrá que rendirle cuenta la autoridad. Nosotros que estamos en autoridad y que estamos bajo autoridad, todos tendremos que dar cuenta. Entonces, si nosotros reconocemos esto, pero conscientemente no lo estoy haciendo para aparentar, sino que
soy consciente de esto, es una gran bendición para nuestras vidas, hermanos amados. Pero si vivo de apariencia sí, y por dentro, Dios conoce nuestros corazones, entonces me estoy engañando a mí misma y alguien más sabe bien lo que hay ahí. Porque el enemigo no conoce nuestros corazones, pero él sabe nuestras actitudes, eso se refleja. Y entonces, y si lo manifestamos, ¿quién usted cree que se está gozando si él es el que comenzó todo esto? Entonces, amados, seamos muy cautelosos con eso porque la línea es bien delgadita. Así es que miremos qué sembramos. ¿Está claro? Gloria a Dios, hermanos amados. Así es que esa fue la lamentable experiencia de los hijos de Aarón que no quisieron servir bajo la orden o la autoridad de su padre. También tenemos otro ejemplo, hermanos amados, terrible, que encontramos también en... La hermana Miscelánea iba a preguntar algo. Perdón, digan, hermana. No, en esto de un día, bueno, no sé si viene al caso, pero estaba leyendo y, bueno, escuchando, porque yo no leo, que que en este se explica más que todo de los hijos de Aarón. Uh-huh. Y sí, los hijos de Aarón, pero con los de Moisés yo estaba escuchando, yo como no había leído lo de Moisés, pero lo tuve como ejemplo para estos días, que nosotros como Moisés, que tuvo 2 hijos, y creo que ellos no he entendido muy bien la lectura, pero es como que ellos no obedecieron el mandato que Dios le daba a Moisés y no respetaron, me imagino, la autoridad de Moisés. Por eso es que hasta en la Biblia no son tan mencionados. Uh-huh. No sé si estoy equivocada. Bueno, sí, también. Al final, el hecho también es triste de que no hubieran podido ser ninguno de ellos y que fuera el sucesor de Moisés, fuera Josué. Lo ideal sería que fuera un hijo, ¿no? Eso sería Sí. como lo ideal. Yo creo que para cada padre o cada madre sería ideal eso. Pero Dios es el que conoce los corazones, uno, y lo otro, que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Al final la autoridad es establecida por Él y bueno, si está dentro del propósito de Dios que sea este hijo o no, bueno, Dios es el que sabe y por eso pues es triste que no haya sido uno de sus hijos como sucesor, pero bueno, dentro del propósito de Dios estaba Josué. Sí. Y estaba leyendo y yo como analizando, no sé si estaré en lo correcto, ustedes me corrigen, pero estaba leyendo eso, pero yo lo estaba poniendo como, así como nosotros le hablaba ayer a Jenny y a otra amiga, de que Uh-huh. estaba leyendo de todo eso, que le había puesto a uno de ellos el nombre que significaba forastero, y el otro que significaba alabado sea el Señor o Dios me ayuda. Entonces yo lo tomaba como que era para nuestras vidas también, porque que nosotros vamos siguiendo como la obediencia a nuestro Padre. Uh-huh. Y que digamos que si salimos de nuestro país y todo eso, Él no nos iba, como decimos nosotros a veces, desacomodando, decimos nosotros. Pero no, es como que vamos siguiendo los propósitos de Dios, es lo que yo lo he tomado. Y ahora que ya le estamos reconociendo y escuchando su palabra, es como que ya vamos más adentrándonos, y es como nosotros ya estamos llegando a esa obediencia y recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros, o sea, nuestro Padre. Y yo lo tomo como que de ya estamos obedeciendo. ¿Haciendo qué estamos obedeciendo? Estamos escuchando su palabra, estamos tratando de cambiar y dejando cosas que antes hacíamos, uh-huh. Como la ira, uh-huh.
siendo un poco ya más humilde, ya eso ya lo vamos como bajando la velocidad, ya no somos mechita corta y como tenemos tantas cosas que de verdad que tenemos que cambiar. Gloria a Dios. Y a medida que vamos reconociendo que la autoridad, porque cuando yo considero que nosotros estamos sin escuchar la voz de Dios, el mandato, no tenemos temor de nada. Y ya cuando estamos escuchando es como que ya todo le vamos poniendo ahí ya hay que ponerle un pero. ¿A ponerle un pero a qué, perdón? A la desobediencia, al error que estamos cometiendo. Ok. Bueno, sobre todo, mi amada, la clave está en que nosotros escuchemos la palabra, ciertamente, si podemos memorizarla mejor, pero sobre todo, que la pongamos en práctica. Ahí es donde está la victoria. Que nosotros, aunque tal vez no sepamos textualmente los versículos, sí sepamos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, nosotros lo conocemos a Él a través de su palabra, y al obedecerle a lo que Él nos dice en su palabra, entonces nuestras vidas van siendo transformadas. Y tenemos la fortaleza también para poder hacer lo que Él nos está demandando. Tenemos la fortaleza para decir no a aquellas cosas que a Él no le agradan. Es decir, necesitamos el alimento espiritual, por eso es importante. ¿Cómo nosotros podemos ver como difícil y quién sabe de qué manera el poder vivir conforme a lo que Dios nos está demandando? Pero si nosotros nos fortalecemos por medio de la palabra, hermanos amados, recordando que es la espada del Espíritu, que contamos con el Espíritu Santo de Dios para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, sabiendo también que contamos con esa naturaleza divina, como predicamos la otra vez. Entonces, tenemos todas las herramientas para poder obedecer, para que nosotros entendamos que nuestra primera autoridad es Dios. Y si nosotros por allí andamos fallando, hermanos amados, reconociendo que la autoridad está establecida por Él. No, yo obedezco a Dios, yo me someto a Dios. Yo he conocido muchos que dicen eso, pero ¿cómo vas a hacerlo si Dios estableció la autoridad? Las autoridades son establecidas por Dios, lo dice Romanos capítulo 13. Entonces, si nosotros no reconocemos a esa autoridad que Él ha establecido, hermanos amados, entonces ¿de qué estamos hablando? En el libro de Números, capítulo 13, hay otro ejemplo también que contamos de estos ejemplos de, lamentablemente, que hablan acerca de las rebeldías, ¿no? Tenemos el ejemplo de María, la hermana de Moisés. Ella, todo el capítulo 13 tendría que leerlo usted, dedíquese a leerlo para que vea lo que aconteció allí. En Números capítulo 13 nos habla de María, la hermana de Moisés. Ella fue castigada porque habló mal de Moisés. Moisés es la autoridad, recuerde, estamos hablando de la autoridad. Y ella habló mal porque Moisés se casó con una mujer cusita o etíope, es decir, una africana. No porque que si era negra o no, hermano, ese no es el hecho. El hecho es que no debía casarse con una mujer fuera de la familia. Era un asunto familiar. ¿Usted qué piensa? Ay, mi hermano es la autoridad y vino a casarse con esa mujer, cusita. Y ella empezó a murmurar acerca ¿El número capítulo? 13. Perdón, 12. Dios mío. Número 12. ¿Lo tiene? Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés,
a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y bueno, usted lee todo el capítulo 12, perdón, que son 16 versículos del capítulo 12 del libro de Números. Entonces, a María le salió lepra a causa de esto, dice la palabra. Entonces, María se puso a hablar de Moisés y fíjese, ella habló porque era una mujer cusita. Y dice en el versículo 2, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? El hombre se había casado con la mujer cusita. Y ella dice: bueno, pues, en otras palabras, ¿acaso solamente es por él que tiene que hablar Dios? Entonces el asunto no era que se casó con la mujer cusita. Y si eso era un problema, bueno, eso tenía que deslindarse ahí en el seno familiar. ¿Por qué entonces atacó la autoridad y la posición de la autoridad? Y eso pasa, hermanos amados. Realmente hay otra intención, hay otro problema, pero yo le busco alguna situación a la autoridad para irme en contra de eso y buscar una justificación, cuando realmente yo ando detrás de la posición. Porque eso era lo que pasaba con María y Aarón. María era la hermana mayor, si bien es cierto. Ella podía llamar a Moisés y hablar con Moisés acerca de la situación, porque Moisés era el menor. Era María, Aarón y Moisés. Entonces, ella pudiera haber hablado con su hermano y decirle: mira, hermano, no me parece bien esto, si ese era un problema. Pero está con este problema de que se casó con esta mujer cusita, pero entonces dice: solo por Moisés ha hablado. Bendito Dios. Entonces, ¿era esto o era lo otro? Hermanos, tenemos que ser sinceros también. Y si vamos a cuestionar algo, seamos sinceros en nuestros corazones y preguntemos si es realmente esto lo que yo quiero saber, si es realmente esto lo que me está molestando o es otra cosa que yo estoy disfrazando. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y aún así, recuerde como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad en mí y guíame al camino eterno. También dijo el mismo salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos creer que estamos bien y que sí, esta es la razón por la que estoy haciendo el cuestionamiento. Pero, ¿seguro que era eso? Era un problema familiar y eso salió a hablar de Moisés y su autoridad. Y me gusta cuando dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Recuerda que este es el mismo Moisés que había matado al egipcio, pero Moisés ve, ay, así como Aarón cuando los hijos murieron, aquí Moisés también. Porque si usted tiene autoridad, hermano, usted no tiene que pelear por eso. Hay quien pelee por eso. Es nuestro Dios. Él pelea nuestra batalla. ¿A quién le salió la lepra? A María. A Aarón no le salió porque él era el sumo sacerdote. Y Dios, como tiene misericordia, que tiene misericordia, Dios sabe, porque María habrá sido la que inició esto, ¿no? Así es que triste es que María no reconociera la autoridad. Atacaron fue la función de autoridad de Moisés, no solo su posición como hermano, por la acción de haberse casado con esta mujer. Podía enfrentar esa situación del hermano
en un ámbito familiar y sin tocar lo de la autoridad, hermano. Ellos no respetaron la autoridad delegada de Dios porque realmente esa era la esencia. Si no, Dios no hubiera intervenido. Pero Dios saca a luz lo oculto y lo vergonzoso y nos muestra, es que es tremendo el Señor. Usted y yo podemos creer, no es esto, se está tratando de sí, porque no actuó bien, ¿cómo va a casarse con esa mujer? Este es el problema, pero el Espíritu Santo pone el dedo en la llaga y nos muestra verdaderamente, le quita todos los adornitos que ponemos nosotros para mostrarnos cuál es la cruda realidad. Y la de María y Aarón era que era contra la autoridad delegada de Dios, que era Moisés en ese momento. Y Dios peleó, pues, por ello. Dice que porque la autoridad es una opción de Dios y no un logro del hombre. Una buena pregunta esa. ¿Por qué la autoridad es una opción de Dios? Bendito es el Señor. Y no un logro del hombre. Una buena pregunta. ¿Qué diría usted? ¿Por qué la autoridad es una opción de Dios y no un logro del hombre? ¿Alguien quiere decir algo? Cucu. No. Yo pienso que el hombre no tiene la capacidad de poder ejercer esa autoridad. Por eso la autoridad tiene su origen en Dios y de él se desprende todo lo demás. Y vuelvo a repetir, nosotros los hombres no somos capaces de ejercer autoridad. De hecho, a veces demandamos respeto, pero nosotros no respetamos a los demás. Demandamos fidelidad, pero nosotros no somos fieles. Y todo eso tiene que ver con un principio de autoridad. Y si el hombre hoy representa a Dios en la tierra por medio de la iglesia, es por el sacrificio de Jesús, no por su propio esfuerzo. Dios nos ha justificado y nos ha hecho hijos y nos ha dado autoridad, nos ha delegado autoridad. Pero repito, el origen, el génesis, está en Dios. De pronto, para hacerlo un poquito más claro, ¿por qué alguien pudiera pensar que esta autoridad, por ejemplo, como Noé, Dios no sabía que se iba a embriagar, Moisés, Dios no sabía que iba a casarse con esta mujer? Si Dios sabe todas esas cosas, cualquiera diría, no, pero no lo voy a poner a él o a ella porque cojean por aquí o tienen esta situación o tienen esta dificultad. O aquello que nosotros podemos ver, como les ponía el ejemplo de que la autoridad está, digamos, aquí y nosotros nos encontramos acá y podemos ver todo porque está en esa posición. Entonces podemos verle todas las debilidades, defectos. Somos más, al estar la autoridad más expuesta, nosotros podemos mirar más en detalles algunas cosas que de pronto entre nosotros, los que no estamos en la autoridad, ocupando esa posición, no podemos ver o tal vez no nos notamos tanto como aquel que está en autoridad. Entonces, si esto es así, ¿por qué Dios lo puso o Dios la puso? Pastora, Mira. yo, bajo mi punto de vista, yo siento que también eso, cuando Dios nos pone en una posición de autoridad, lo hace para probarnos, pero siento que también
para tratar con las personas que están bajo autoridad. Es como un trato del Señor con el que está en autoridad, pero también con los que tienen que, de cierta manera, someterse a esa autoridad. Podría ser para que haya como un crecimiento espiritual, porque como usted lo dice, el que está en autoridad pues está más expuesto. No sé si estoy llegando al punto que, no sé si me entiende, pues lo que quiero decir. Sí, no, es cierto. A ver, ¿alguien iba a decir? Pastora, ¿puedo yo decir algo? Por supuesto. Bueno, yo también creo que quizás no, si lo he entendido, no sé si puede abonar también esto. No sé, vaya, yo pienso que como dice la palabra de Dios, que el Señor mira nuestro corazón. En sí, Él no mira la apariencia, sino que Él mira el corazón. Entonces, o sea, Dios no basa como esa autoridad en decir, yo busco a alguien que sea totalmente perfecto, porque evidentemente perfectos no somos, no hay. Ni justo ni aun uno, ¿no? Entonces, sino que yo pienso que eso va más ligado en dirección a la condición de su corazón. Quiero decir, claro, nosotros fallamos, nos equivocamos y todo, pero ¿qué es, como se decía, qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque si yo fallo y yo sé que voy delante del trono de la gracia para pedir perdón y alcanzar esa misericordia, Dios es fiel y justo para perdonarme mi pecado. Entonces, pienso yo que sí, o sea, en sí la autoridad, podría decir yo que no se basa en sí en que no voy a fallar, aunque claro, ese es el propósito, no intentar cada día no fallar, pues. Pero pienso que eso se basa también en la actitud de nuestro corazón, tener un corazón correcto delante de Dios, pienso yo. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, diga usted. Bueno, como lo que usted comentó en una parte que dice de que por qué Moisés, no, sí, Moisés fue el que había matado al egipcio. Entonces, si nosotros a él, como dice Sofía también, que él ya había visto el corazón de Moisés que estaba arrepentido. Y sí, eso es porque nosotros como humanos somos, caemos y él nos demostró eso, pues que también como nos caemos y nos levantamos, pero él va viendo. Y así como también usted decía que ahí va viendo también los frutos. Y los frutos no solo son como nosotros a veces desearíamos cuando no conocemos, que solo quisiéramos lo material. También vamos viendo lo espiritual. Y en ese caso me imagino que ya está, cuando Dios lo pone en una posición como de líder, digamos, es porque ya pasó todo su proceso de como decía en algún momento yo, no sé si lo explico muy bien, pero bueno, espero me comprendan que es como cuando una vez yo le decía que yo ya le preguntaba a Dios que hasta cuándo iba a salir como el oro. Ya en ese caso ya no es que uno no va a fallar, pero sí ya va como avanzando y ya va reconociendo todo y ya como Aarón ya él prefería callar. Ya no era como la prepotencia, eso, y por eso le digo, es como que ya uno va reconociendo quién es el que lo va guiando y a través de eso pues uno ya va siendo un testimonio vivo para las demás personas que no van a estar viendo su pasado, sino que lo que va representando es como la luz, ya no la tenemos abajo, sino que estamos arriba. Algo así lo entiendo yo. Gloria a Dios. Fíjense qué interesante lo que cada una de ustedes, Karen, Sofía y usted, Selenia, han compartido, porque lo que ustedes han planteado, si bien es cierto cada una, es el resultado. Es el resultado. Lo de que Dios nos usa, como dijo Karen, si mal no recuerdo, para también probarnos tanto a la autoridad como a los demás. El hecho de que Dios ve nuestros corazones también. Y ese hecho de que nosotros podamos aprender, reflejar y ser luz, ciertamente.
que se operen esos cambios en nuestra vida es una realidad con un resultado. Hice esa pregunta así capciosa, ¿sabe por qué? Porque es importante que nosotros reconozcamos que eso depende no de nosotros, sino de la soberanía de Dios. Dios es el que decide. Mire, ninguno de nosotros hubiera llamado a ninguno de los 12 apóstoles, ni hubiera llamado tal vez ni a Moisés, ni a Aarón, ni a ninguno de ellos. Tal vez los hubiéramos llamado, si nos vamos más al fondo, ni nos hubiéramos llamado nosotros mismos. Yo no hubiera llamado a Mary, segura que no. Pero Dios es soberano, misericordioso, que llama las cosas que no son como si fueran. Y por eso nosotros lo tenemos que entender, hermanos, aún para respetar la autoridad, reconocer la autoridad, para obedecer a la autoridad, para no levantarnos en rebeldía contra la autoridad, para que nosotros mismos, aún siendo autoridad, reconozcamos que es la soberanía de Dios. A Dios le plació, es su voluntad, y Él hace su voluntad en el cielo y la hace en la tierra también, porque Él es Dios. Y si a Él le plació escogerlo a usted, escogerme a mí, y para que nosotros podamos decir como dijo el apóstol Pablo, me ha tenido por fiel para ponerme en el ministerio, es para que seamos agradecidos y reconozcamos que no es por nuestras virtudes, no es las virtudes humanas, no es como que usted va y lleva su currículum. ¿Cuál de nosotros ha presentado un currículum delante de Dios? Ay, Señor, aquí tengo, ¿ves? Aquí te entrego, aquí están todos mi nota. ¿Y cómo es que se le llama esto? Ay, se me olvidó. Que usted hace su carta. ¿Alguien me puede ayudar? Carta de recomendación. No, la carta que usted hace. Motivación. Amén, hermana, gracias. Que usted hace su carta. Usted llevó la carta de motivación a Dios. No, hermano. Es más, es Él el que la ha hecho en nosotros para motivarnos. Es Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que tener esto presente para obedecer, para no levantarnos en rebeldía, porque entendemos entonces que no es de acuerdo a nuestra voluntad, no es de acuerdo a nuestras virtudes que Él nos escoge, es porque a Él le plació, porque ha sido así su misericordia, su soberanía, y para que dependamos cada uno de nosotros de su gracia, entendamos que necesitamos estar allí agarrados de Él, dependiendo de Él, porque eres tú, Señor, en mí, es tu gracia en mí, es tu misericordia, Señor, que me tiene aquí, que me sostiene, y por eso es que entonces nosotros vamos a reconocerlo en la vida de otros también, y entender que cuando esa autoridad que tenemos está actuando de una manera que no nos agrada o hizo algo que no me gustó, etcétera, etcétera, entonces nosotros entendamos que es la soberanía de Dios, y como es Dios y Dios no se durmió cuando esto pasó, es que Dios está tratando algo conmigo, que yo tengo que aprender, porque un día estaré yo tal vez en esa posición y yo quiero poder glorificar el nombre de mi Dios. También es que es una oportunidad para que Dios siga trabajando allí en nuestros corazones y nosotros estemos dispuestos a que Él lo escudriñe y nos examine el corazón, porque Él lo está viendo. Y si hay todavía algo más allí que podamos decir como el salmista, examíname, oh Dios, Señor, yo quiero agradarte, que sean gratos lo dicho en mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti cada día, Señor, porque me tienes aquí. O yo no sé, tal vez usted diga, no, yo no estoy allá en esa posición ni quiero estar, pero sea como sea, hermano, tenemos que reflejar la luz, esa luz, aleluya, de Cristo, y tener que ser luz, como decía nuestra hermana Mercelenia. Entonces, hermanos amados, siendo más bien conscientes nosotros de que Dios es el que en su infinita misericordia, en su sabiduría y soberanía nos pone a nosotros en esta posición. Él es el que escoge y es por su infinita voluntad. Y como dice la palabra, tiene misericordia del que tiene misericordia. A Él sea la gloria siempre. A Él es que tenemos que rendir cuentas. Bendito sea el Señor. Creo que la hermana Gloria había levantado la mano hace unos segundos atrás.
Ay, hermana, perdóneme, no la vi. Dígame usted. Sí, pero realmente para tener autoridad, también uno tiene que tener una preparación, una obediencia y un sometimiento. ¿Será así? Bueno, sí debe haber una preparación, pero la cuestión es que no somos nosotros los que vamos a calificar de repente cuando usted o yo o el hermano, la hermana, fulano, sutano está lo suficientemente preparado para ocupar esa posición. ¿Por qué le digo? Porque es como cuando Dios le dice a Samuel, el profeta, que vaya a ungir a uno de los hijos de Isaí. Él va y ve al primero y va a tirarle el aceite para ungirlo y Dios le dice que ese no es. Pasa el siguiente y Dios no le dio la luz verde a ninguno. Y el que era David, que ni siquiera estaba allí, sino estaba allá con las ovejas y todo eso. Para usted, para mí, para Isaí su padre, para el mismo Samuel como profeta, David no estaba preparado. Pero resulta que a solas, allá con el león y el oso cuidando las ovejas, ya Dios había tenido una preparación. Por eso digo, no sabemos. Lo importante es saber que si Dios te puso, usted y yo, tal vez consideremos que no estamos preparados. U otros. Yo recuerdo cuando a mí me llamaron, me cogieron como diaconisa. Yo tendría como 23 años. Y en la mayoría de la iglesia, no digamos la mayoría, un buen grupo en la iglesia no estaba de acuerdo porque era muy joven y me faltaba a los ojos humanos y yo no lo podía juzgar. Porque yo misma, cuando mi pastor me dijo, Mary, usted está una de las nominadas, porque había que votar por eso. Y yo dije, no, ¿yo? ¿Qué? No. Así que yo entiendo eso, es así. Y a mi parecer, yo no estaba preparada. Pero Dios dijo, eres tú. Entonces entendemos que efectivamente no es que nosotros, atención, no es que, a mí me parece que esto, no, es que es Dios mismo. Y cuando es algo de Dios, será respaldado por Dios. Si esa es una autoridad de Dios, va a ser respaldada por Dios, aunque mundo y Raimundo se levante en contra. Eso pasó con Moisés, aún en el seno de su misma familia, y Dios lo puso en su lugar. Y luego, más adelante, en Números capítulo 16, se levantó la rebelión de Coré, que eran otros, que tenían posición, eran ellos autoridad también, y les parecía poco a donde Dios los había puesto a ellos. Eran ministros también. Pero ellos no querían esa posición, ellos querían la de Moisés. Entonces, qué triste, ¿no? Qué lamentable, porque eso pasó con ellos también. Hola. Otra cosa, también con lo de cuando reconoce Dios la autoridad, aunque no esté preparado, hablamos de Saulo de Tarso, que él era perseguidor de los cristianos. Y él no estaba, según lo humano, no estaba preparado, ¿verdad? Pero el Señor lo escogió. Bueno, realmente, perdón, termine. Sí, no, eso, que Dios que Dios lo escogió para que ya fuera el que llevara la palabra y lo puso como autoridad, según tengo entendido, después de que le habló. Pero bueno, en el caso que lo hizo caer del caballo. Bueno, no, la Biblia no nos habla del caballo, no dice que, pero bueno, léalo, Hechos capítulo 9. Fíjese, mi hermano, en el caso de Pablo, sí estaba demasiado preparado, estaba preparado. El problema de Pablo es que estaba mal encaminado, él no conocía al verdadero Dios. Y entonces él estaba llevando simplemente una tradición, una religión, hasta que sus ojos fueron abiertos. Y entonces ese instrumento, porque así dice, cuando lo mandaron Dios manda a Ananías a que ore por él, para que le diga, instrumento escogido me es este. Él estaba por otro lado,
hasta que tuvo un encuentro con Cristo, él se dio cuenta, pues, de que estaba equivocado, porque sin Cristo estamos todos perdidos. Cuando tenemos ese encuentro con Cristo, aleluya, caemos allí en su presencia, derribados delante de Él, aleluya, el Señor, Rey de gloria. No nos queda más que rendirnos, y por eso más adelante Él mismo dijo todo eso que Él tenía, porque tenía muchas cosas, lo estimaba por basura, con tal de conocerle a Él, crecer en ese conocimiento del Señor. Así es que ni siquiera eso, podemos usar este ejemplo que usted ha traído de Pablo para decir que, mire, pues, ese tenía mucha preparación, pero él no estaba en el camino correcto, que es Jesucristo. Así que él lo que tenía que hacer era encauzado todo ese conocimiento, y él, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, se dio cuenta que lo que él tenía era nada en relación a encontrar al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, al Señor Jesús. Así es que maravilloso Dios, que lo que podemos resumir de esto es que puede que alguien crea que está muy preparado y otro que crea que no está nada preparado, pero cuando ambos venimos a Cristo, nos damos cuenta que sin Él no somos nada, teniendo mucho o no teniendo nada, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él es el que hace la diferencia, Jesucristo. Así es que hay que someterse a Él. Bendito sea el Señor. Y que cuando me tocan eso, hermano, ay, Dios mío. Muy bien. Aquí estamos entonces en la rebelión de Coré. Ellos también se rebelaron. Coré se rebeló con un montón allí. Siendo ministro, imagínense, perteneciendo ahí a la tribu de Leví, les pareció poco a ellos, pues, y se rebelaron también. Pero esa rebelión de los hijos de Coré era basado más bien en esa cobertura. Ellos lo que realmente querían era la posición de Moisés, una vez más. Oiga, ese Moisés sí que era paciente, hermano. Se le levantaron varios. Pero Moisés guardando siempre la compostura. Y nosotros hemos de aprender también acerca de esto, mis hermanos amados, de cada una de esas experiencias en todos los ámbitos de nuestras vidas, secularmente, hermanos amados, aprender también en el ámbito de la iglesia, de la familia. Es muy importante, porque ¿cómo entonces la iglesia puede establecer el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Y por qué? La iglesia solo puede ser usada para establecer el reino de los cielos a través de la obediencia. Estamos en la escuela, en la universidad, como les decía el otro día, hermanos, y es un aprendizaje de obediencia, para que otros vean también esa autoridad de Dios en nuestras vidas. Y ese reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas, siendo nosotros obedientes. Que Dios nos ayude. Porque por eso va ligado con la palabra. Porque si nosotros creemos a la palabra, vivimos la palabra, obedecemos a la palabra, hermanos, nuestra fe se fortalece. Si tenemos fe, vamos a obedecer. El evangelio es eso, hermano. Tiene una naturaleza personal, porque el evangelio llama a los hombres a recibir vida eterna, y esto por medio de la fe. Así que usted y yo, por medio de la obediencia, vamos a reflejar nuestra fe, porque usted está creyendo lo que Dios dice en su palabra, y de esa manera lo estamos viviendo. Nuestras vidas van a reflejar eso. Así es que los demás que no le conocen van a conocerle a través de su vida y la mía. Es una oportunidad también para evangelizar. Eso también les va a invitar a aquellos que no le conocen, y a aquellos que tal vez algún día le conocieron o dijeron conocerle y ahora se han apartado, también a que formen parte del reino de Dios por medio de una vida de arrepentimiento. Esto es importante, porque usted y yo les reflejemos
que si hemos derrapado, fracasado, fallado en cuanto a nuestra obediencia o sometimiento a la autoridad, nos arrepintamos y reflejemos de esta forma, hermanos amados, una vida de fe, porque obedecemos a esta palabra. Si decimos que tenemos fe y no obedecemos, esa fe está en tela de juicio, de duda, Mabel. Es importante entonces, hermanos, que nosotros nos sometamos a la autoridad. Yo le pregunto a usted, ¿qué indica una persona que solo se somete a ciertas autoridades y no a todas las autoridades? Es selectiva en el sometimiento a las autoridades. Bueno, este sí, este no. Este me parece que sí. Este sí se lo merece. ¿Qué opina usted de eso? De aquellos que son selectivos a la hora de someterse a las autoridades. Está jugando con fuego. Está jugando con fuego, santo, y se quema. Es que no ha entendido la autoridad. Como usted lo acaba de decir hace un rato, cuando hizo la primera pregunta, pues ahí está claro. O sea, yo me voy a someter a la autoridad, aunque a mí en lo personal de pronto no me caiga bien, o que a mí en lo personal me parece que pudiese hacerlo mejor, ¿no? Porque ya eso es una perspectiva humana, pero no es una perspectiva pues de que provenga de Dios. Entonces, si yo no me someto a cierta autoridad porque es menor o porque no me parece que sepa lo suficiente o no me parece o no me cae bien, porque también puede ser, no me cae bien, no me agrada, no me someto a ti, ¿no? Puede ser también. Entonces, no ha entendido la autoridad, no ha entendido el sometimiento ni la autoridad. Exactamente, no aprendió la autoridad. Y con respecto a eso que dijo, porque sí, me parece, no me someto porque no lo está haciendo bien, pudiera hacerlo mejor, y etcétera, etcétera. Eso es importante también. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, yo creo que todos podemos hacerlo mejor. ¿Amén? Qué hermoso es si usted, ya sea que usted tenga autoridad o no, está ocupando una posición de autoridad o no la está ocupando, qué hermoso es que usted sepa que este hermano o esta hermana que está en autoridad y que tiene un potencial puede hacerlo mejor. Qué hermoso sería que usted y yo ayudáramos a ese hermano, a esa hermana a hacerlo mejor, en lugar de señalarle o de hablar de él o de ella, o machacarle o aplastarlo como el patacón. Qué bonito sería si nosotros contribuyéramos, porque atención, estamos trabajando para el mismo jefe, pertenecemos al mismo reino, y si a usted le va bien, a nosotros nos va bien. Somos uno en Cristo Jesús. Entonces, qué lindo es que yo puedo contribuir para que esa autoridad pueda mejorar. Atención, no estoy hablando de mandarle ni decirle, ay no, yo usted lo haría de esta manera. Si yo fuera usted, hay maneras y hay maneras, hermano. Hablo de ayudar verdaderamente. Eso sería muy hermoso, ayudaría verdaderamente antes de estar haciendo señalamientos que lejos de edificar lo que hagan es destruir, ¿no? No es ese el espíritu. Independientemente cómo sea la persona, uno tiene que someterse a la autoridad. Es muy lindo eso, no importa. Yo recuerdo, yo fui a una iglesia hace unos años, una iglesia muy grande, y en esta iglesia, yo cuando llegué me senté como, me senté bíblicamente como dice la palabra, casi al final, y entonces me dijo una mujer que estaban allí, me dice, ay, ella vino así como con una lucha, una pena, y me dice, ay, pastora, perdón, pero es que nos dieron orden de que tienen que sentarse más adelante. Y yo le digo, no, hermana, no hay problema, si usted aquí la autoridad,
Y a ella le costaba, porque me imagino que habrá tenido malas experiencias con respecto a eso. Y efectivamente así es. Y uno tiene que reconocer, no importa quién es, ahí hay una autoridad. Ah, no, pero yo soy más autoridad que ese. No, hermano, autoridad es autoridad y uno tiene que someterse. El que no lo hace es porque no ha aprendido qué es la autoridad. Así es que, hermanos amados, nosotros debemos tener presente esto y que seamos una iglesia obediente para la gloria de Dios. Lo que produce en el creyente el no poder recibir la autoridad es que descalifica como una persona obediente. Uno tiene que reconocer que necesitábamos la autoridad y que fue el orden que Dios estableció. Así que, hermanos amados, a Dios sea la gloria, muchas gracias y les dejo con el pastor. Dios les bendiga.